entrando la gente. Hola. Hola a todas. Qué rico verlas. Súper. Bueno, vamos a partir. Hola a todas, hola. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Esh y a la Rabbanit Zila por ofrecerme esta hermosa oportunidad de poder hablar palabras de Torah y aprovechar a hacerlo por la elevación del alma de mi abuelita, Esther Bat Menachem, y por Meir Nahum Ben Yehuda Leib. También por la pronta y completa recuperación de Tamara Bat Mazel Tov, una refugia shlema, y todos los jolim de la lista de grupo de WhatsApp de Ilim Express chileno y los jolim de todo Israel. Bueno, con el permiso de las Rebetzin presentes y de mis papás, suegros que están ahí viéndome, ahí está mi suegra, agradecer el apoyo a mi marido también. Quisiera comenzar este shiur que preparé con mucho cariño. Tiene varios ítems, ¿ya? Así que no se asusten si se marean, porque al final todo lo van a poder unir y, Besat Hashem, lo que voy a querer estar respondiendo es cómo llegar a amar al otro como a uno mismo, a pesar de vivir situaciones de estrés o contextos de incertidumbres, que nos pasan muchas cosas, ¿cierto? Se preguntarán por qué la clase se llama Ama a tu prójimo como a ti mismo desde el rey David hasta en tiempos de COVID. La verdad fue un poco porque rima, no sé si se dieron cuenta, pero también porque según muchas opiniones la construcción del primer templo comenzó con David Amelech. Si bien él no puso la primera piedra, ya que se considera el reinado de Shlomo Amelech, su hijo, el rey David contribuyó para que esta época comenzara. Entonces, sabemos que el Beit HaMikdash, el templo, estaba en Moría, en Jerusalén, donde ahora está el Kotel. El mismo lugar sabemos que Abraham lleva a Yitzhak a sacrificarlo. Para los que no se recuerdan, en el Beit HaMikdash se hacían sacrificios, era un lugar en el que se encontraba como palpable la espiritualidad. La presencia de Hashem en el mundo ahí era obvia. No estaba tan perdida como hoy en día. Ahí los Kohanim servían a Hashem con ropas y ritos especiales, más allá de las palabras, y estaban los Leviim también que cantaban, al parecer era demasiado lindo. Había claridad absoluta de su existencia y podíamos expresarle el amor y el agradecimiento como con real conciencia. Entonces, cuando pienso en esto, me recuerdo, no sé si la han visto, como a la canción de Seder Abodá, de Ishai Ribo. La pueden encontrar en YouTube, está en Spotify. Es hermosa. Bueno, no todo tiempo pasado fue mejor. A pesar de que era obvia en ese momento la presencia divina, el primer templo se destruyó porque caímos en la idolatría, en relaciones prohibidas y en asesinatos. Luego se reconstruye el segundo templo, que igual había perdido un poco de fuerza, y lo vuelven a destruir, esta vez en manos de los romanos. Pero nuestros sabios nos explican que la causa esta vez fue por Sinat Hinam, el odio gratuito entre nosotros mismos. Hoy anhelamos la reconstrucción, pero para eso tenemos que hacer tikún de esto mismo. Y como dice Rabbi Akiva, amar al prójimo como a uno mismo. Eso repararía lo que llevó a que se escondiera más la presencia divina, haciéndonos a veces sentir que no estamos con Él, pero sí está. Sin juzgarlos, me pregunto cómo puede ser que en esa época en la que se veían diariamente los milagros en el templo, vivían los Jajamim, Hillel, Rabbi Akiva, Shammai, tenían ese nivel de claridad del manejo de Hashem en el mundo, y en que podían entender que cada Yehudí tenía un Helek Elokam Mimal, un pedazo de Hashem brillando dentro de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo caer en el odio? ¿Cómo me voy a enojar con ese ser tan puro? ¿Cómo no voy a amarlo con todo mi corazón si es un pedazo de él? Del creador del mundo, aquel que nos creó por la gran bondad de que nosotras podamos construirnos y ser un cli, una fuente, para recibir de todo su bien. ¿Cómo voy a odiar a mi prójimo si lo lleva ahí dentro? Y a veces también con nosotras mismas. ¿Cómo uno se autocritica, se juzga? Tan duro a veces. Y tenemos Hashem dentro de nosotros, tenemos una parte de él adentro. Entiendo, nos creó con ciertas midot, características,
a corregir. Pero supongo que en ese tiempo sabíamos y podíamos diferenciar que esas características no son la persona. La persona es una llama, no sus características. ¿Por qué voy a odiarlo por esas midot si Hashem lo puso para que entre todos nosotros nos apoyemos a refinarlas? Lo sabíamos en ese momento. Sin embargo, igual caímos, nos confundimos y apareció el odio, la competitividad, la envidia, el egoísmo. Nos confundimos en esa época de qué era lo relevante, de cuál era nuestro rol como Yehudim. Empezamos a mirar de forma juiciosa, no nos ayudábamos los unos con los otros, no éramos buenos amigos, relaciones prohibidas, matanzas. Al parecer tampoco teníamos un corazón muy trabajado, nuestro instinto, pasando a llevar a los demás. Pero no se trata de sentirnos lo peor, sentirnos culpables y quedarnos ahí pegados en qué terribles somos o fuimos, sino que se trata de que ahora podamos tomar conciencia de eso y podemos hacernos cargo en este momento. Entonces, si ellos, igual, en épocas de tzadikim pudieron caer, ¿cómo se espera que hoy en día, con lo bajo que estamos espiritualmente, podamos hacer tikkun de esto que llevó a la destrucción? La idolatría la seguimos viendo, como dice la Rabbanit Devi. Veneramos mucho más el poder, el honor, la riqueza, mucho más que concentrarnos y conectarnos con Hashem. Por otro lado, relaciones prohibidas siguen ocurriendo, matanzas también ocurren. También podemos verlo como la gente que se asimila y pucha, estamos perdiendo almas valiosas en el mundo. Odio gratuito, me encantaría decir que no, pero sí. ¿Cuánto caemos en juzgar con mal ojo? En enojarnos por asumir cosas, en el criticismo. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Por qué eres así? En todas las etiquetas, ay no, es que eres un mal genio. O decir cosas como haces todo mal, eres un flojo. O hacia uno mismo también. Soy una floja, soy un mal genio, soy esto, soy lo otro. En el egocentrismo, en envidiar, etc. Entonces estamos en una época en que no sabemos responder ni siquiera a la pregunta de quiénes somos verdaderamente. ¿Cómo entonces puedo amar al otro como a uno mismo si ni siquiera sé bien yo quién soy? Estamos muy confundidos en este exilio, creyendo que somos lo que hacemos o de cuánto hacemos, creyendo que existimos solo en la medida de que el mundo se entera de lo que hago, y más confundidos aún bajo toda esta pandemia, en donde nuestras emociones están también confundidas. Sentimos incertidumbre, estrés, autoexigencias, rabias por no seguir con nuestros planes, miedo por no tener el control de nada. Nos desregula emocionalmente y quizás estamos más propensos a reaccionar de forma impulsiva, pasando a llevar a los seres que más amamos. Los niños pueden irritarlos más. También ellos están adaptándose a todos estos cambios y a los respectivos temores. Entonces, ¿cómo? Sabemos que la vida es una prueba. Nos están testeando de arriba constantemente para que podamos elegir. Y por medio de nuestras decisiones, hacernos más grandes espiritualmente. ¿Cómo sabemos esto? Del Humash aprendemos de la historia de Abraham, cómo Hashem lo prueba 10 veces a lo largo de su vida, para verlo crecer en su potencial y en su abodá, en su trabajo espiritual. También a Sara Imeinu, haciéndola infértil. Y luego Hashem hace un milagro para que a los 90 años rejuvenezca y engendre a nuestro patriarca Yitzhak. En Akedat Yitzhak, en el sacrificio de Yitzhak, que les contaba antes, que fue en el mismo lugar que estaba el Beis Hamikdash, ¿cierto? Dice el Midrash que Abraham, cuando está por sacrificarlo, lloraba, le caían lágrimas. Y explican que por un lado, esas lágrimas eran de tristeza, y por otro lado, eran de profunda emoción. ¿Cómo puede ser? Va a sacrificar a su hijo. Pero la profunda emoción era por hacer lo que Hashem le había encomendado, por hacer su voluntad, su razón. Pero igual tenía tristeza. Entonces podemos ver cómo en el momento de sufrimiento mismo es difícil poder ver luz, pero no es imposible, porque Abraham pudo. Pero ok, estamos hablando de Abraham Avinu, pero para nosotros es muy difícil. Y la Gemara incluso cita que un prisionero no puede liberarse a sí mismo.
Un prisionero no puede liberarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que necesitamos a veces la ayuda de otro para poder salir de momentos difíciles. Sentimos que el dolor podría hacerse eterno en esos momentos, ¿no? No vemos la luz tan fácilmente. Pensamos que las emociones nos van a invadir y no es así. Abraham contaba con Hashem, quien por medio de los ángeles lo detiene y le dice que ya pasó la prueba, no necesita sacrificar a su hijo, ya demostró su lealtad y su emuná. De aquí, él saca una fortaleza tan grande que Hashem dice, ya, pasaste todas las pruebas, listo. Él logró tener una completa emuná y entender que Hashem maneja su mundo, y de forma perfecta e inequívoca. A pesar de que puede haberle estado doliendo la idea de no ver más a su hijo, hasta reencontrarse en el mundo venidero, él sabía y tenía completa emuná de que Hashem estaba con él. Entonces podemos decir que de cada crisis que vivimos en la vida, podemos sacar fortaleza y trabajar nuestra emuná. Eso es la resiliencia. La resiliencia es una habilidad que se desarrolla a partir de las vivencias en que nuestros recursos se ponen a prueba. Y si lográramos observar los desafíos como oportunidades, podríamos entonces desarrollar la capacidad de mirar la vida con optimismo y confianza, preguntándonos ¿para qué? Empoderándonos, en vez de por qué, siendo víctima de las cosas que nos ocurren. Y ahora esta pandemia llega a taparnos las bocas y encerrarnos en nuestras casas. No sé ustedes, pero siento que Hashem me está diciendo, basta de hablar de más, lávate las manos, purifícate, estás cayendo bajo. Si no te sabes comportar con tu hermano, te vas a tu pieza y no puedes salir de ahí hasta que reflexiones. ¿Podemos verlo como un Dios que nos castiga y nos está maltratando? ¿O podemos verlo como un Dios que nos está educando, que nos está poniendo límites y enseñándonos cómo quisiera que sus hijos se comporten? No para satisfacerlo a Él, sino para ayudarnos a nosotros y guiarnos a nosotros para poder recibir de su bien. Entonces, si es así, ¿cómo espera que podamos amar al prójimo como a uno mismo para que podamos traer de vuelta el Beis Hamikdash? Si el escenario se ha puesto tan difícil bajo toda esta incertidumbre. Entonces, para entender bien lo que estamos preguntando, necesitamos definir bien qué es el amor. Y Rav Noach Weinberg señala que amar es, atención aquí, el placer de identificar a las personas con sus virtudes. Es una actitud de ver lo positivo en el otro. Es un verbo activo, no es pasivo. Es activamente poner tu energía en identificar las cualidades buenas en el otro. Y también en nosotros, ¿no? Ahora vamos acá a ver una Mishnah en Pirkei Avot que nos va a servir mucho, es muy conocida. Y yo tuve la gran oportunidad de estudiar en un programa de estudio de parejas que organizaron los Rabbanim de Esh y Olami. Y dice así: Rabbi Yohanan ben Zakkai plantea una pregunta a sus alumnos que dice: salgan y vean cuál es el camino correcto que una persona debería apegarse. Salgan y vean cuál es el camino correcto que una persona debería apegarse. Entonces uno podría decir, obviamente, Torah y Mitzvot. Y los sabios nos dicen que esta pregunta apunta a ver cuál es el camino para adquirir buenas cualidades. Entonces la pregunta sería, salgan y vean cuál es el camino correcto que una persona debería pegarse para adquirir buenas cualidades. ¿Ya? Entonces, al decir, nos permite reconocer, al adquirir, perdón, nos permite reconocer que si no naciste con buenas cualidades, puedes obtenerlas. ¿Ya? No estamos fritos. No por ser enojón o ansioso, estamos fritos. Entonces, dice que sus 5 alumnos le responden. Uno, el camino para adquirir buenas cualidades se alcanza, uno dice, teniendo un buen ojo. Otro dice, teniendo un buen amigo. Otro dice, teniendo un buen vecino. Que a propósito, Baruch Hashem, mis amigas y vecinos son lo máximo.
Otro dice, teniendo la capacidad de prever el futuro. Y finalmente el último dice, teniendo un buen corazón. Entonces, de nuevo, un buen ojo, un buen amigo, un vecino, prever el futuro, teniendo un buen corazón. ¿Cuál les tinca más a ustedes que permitiría alcanzar buenas cualidades? Ok, entonces, el primero dice, teniendo un buen ojo. Esto quiere decir que una persona debe mirar a los demás con gesed. Si se equivocó en algo, reconocer el acto, pero no culparlo, ni enjuiciar a la persona negativamente. El segundo dice, teniendo un buen amigo. Aquí no quiere decir el amigo social, sino la persona con quien uno puede compartir su desarrollo espiritual y crecer. Tener un buen amigo no es una buena cualidad, ¿cierto? Es como algo externo, tenerlo. Entonces, una opinión dice que todos deberíamos tener un buen amigo, porque ese buen amigo será aquel que pueda decirte las cosas que necesitas mejorar y te pueda ayudar a crecer. Y la segunda respuesta dice que uno debería convertirse en ser un buen amigo y ser capaces de centrarnos en alguien fuera de nosotros mismos y de nuestras familias. Aprender a dar, a escuchar, a ser generoso. Y esto te convierte en mejor persona, dice. Hay veces que incluso nuestros amigos, hermanos, familiares nos irritan, ¿cierto? Y dice, el Baal Shem Tov nos enseña que cuando vemos una característica o acto de otra persona que nos molesta, es un mensaje hacia nosotros, directo de Hashem para reflexionar sobre nuestras propias falencias. Cuando uno lo ve de esa manera, también baja un poco el nivel de enojo, de irritabilidad, ¿no? El tercero dice, teniendo un buen vecino. ¿Qué significa? Que la gente de tu entorno te influencia hacia el bien. Y el cuarto dice, teniendo la capacidad de ver las consecuencias de las cosas, ¿cierto? De prever el futuro. Entonces, esto es muy importante, que tiene que ver con poder prever mis acciones y sus efectos. Y de esa forma podemos elegir de qué forma vamos a actuar y no actuar bajo nuestros impulsos, sino que regularme. Finalmente, el quinto, Rabbi Eleazar dice, teniendo un buen corazón. Rabbi Yohanan se queda con esta última. No sé quiénes de ustedes ya había votado por esta, pero se queda con esta porque dice que esta respuesta, la del buen corazón, integra todas las anteriores. ¿Ya? Integra entonces la del buen ojo, ¿cierto? La del vecino. Entonces vamos a ver. Aquí prepárense la que les gusta psicología como a mí. Esto es muy lindo. Maimónides dice que el corazón es como la raíz de las emociones. Entonces, si mi corazón está bien trabajado, emocionalmente estoy balanceado y estable. Entonces mis acciones serán rectas. Pero si la raíz no está en equilibrio, todo se va a desviar. Maimónides dice que hay que trabajarse desde adentro, desde nuestros impulsos. Entonces, para eso hay que reconocer nuestras emociones, validarlas, entenderlas, pero pensar cómo quiero actuar con ellas. Son finalmente una guía para decidir cómo voy a actuar. Entonces, está tu hijo pegándole a tu hija y caos en cuarentena. Claro que te enoja, pero respira. ¿Estás enojada? Sí. ¿Te frustraste? Sí. Ok, valídalo, pero elige cómo vas a reaccionar con él. Imagino lo difícil que puede ser demostrar que el niño está fuera de los límites. Pero elige cómo hacerlo. Confía en ti. Quizá está aburrido, frustrado, necesita tu atención. Muéstrale que sabes lo que siente, que tú sabes lo que siente él, pero que la forma de expresarla no es la adecuada. Tú eliges reaccionar. Así le enseñas a él también a controlar sus impulsos. Es algo tremendamente difícil, pero es la raíz de todo. Entonces, bueno, ¿se acuerdan de cuando antes le hablé de Abraham? Sara también pasó por pruebas.
entre ellas que Hashem la hizo infértil, y a los 90 años hace un milagro para que pudiera engendrar a Yitzhak. Ella no podía creerlo, estaba impresionada. Y Hashem le dijo que lo llamara Yitzhak, porque viene de la raíz tzhok, risa. ¿Y saben qué? Rabbi Gedalia Shor, como el segundo apellido de mi querido suegro, dice que el principal atributo de Yitzhak era la geburá, la fuerza, pero no la fuerza de levantar pesas, sino la fuerza introspectiva del carácter y del dominio de sí mismo, que es un concepto que a primera vista parece contradecir su nombre, ¿no? Sin embargo, para poder ser verdaderamente fuerte, uno tiene que poder reírse del mundo y de sus obstáculos aparentemente insuperables. Entonces Sara no podía creerlo, pero tuvo Yitzhak. No burlarse, sino tomarse las cosas como que no nos van a hundir. Esto no es el fin del mundo. Si Hashem nos pone pruebas, es porque sabe que podemos salir de ellas de forma victoriosa. Sacar recursos y herramientas para enfrentar los obstáculos y ganar terreno. Después de pasar por el sufrimiento, como un diamante al cual lo pulen, vemos luz y crecimiento. Cuando se sientan así en cuarentena, recuerden que luego reirán y estarán orgullosas de ustedes mismas. Entonces, con destrucción, Hashem quitó temporalmente el templo de donde estaba y lo puso dentro de nosotros. En vez de viajar a Jerusalén, Hashem quiso que lo encontráramos en nuestro interior. Ahora nuestros cuerpos son nuestros templos, vestidos con recato. Nuestras almas son sus ventanas. Nuestras mentes son nuestros Kohanim y Leviim, y nuestros instintos animales son nuestros sacrificios. Hoy ya no podemos lograr expiación para nuestros defectos sacrificando animales, sino que podemos sacrificar nuestros propios animales internos, nuestros impulsos, empoderándonos, entendiéndolos, domándolos con cariño y sin juzgarnos a nosotras mismas ni al lado. Así como de nuestros patriarcas vemos que la vida es una prueba, Hashem quiere que podamos desarrollar la capacidad de verlo como tal y de confiar que Él está al mando de todo. Quiere que podamos ser meritoriosos de su bien y adquiriendo un buen corazón, trabajando nuestras midot, dejando de fijarnos en las cosas malas del otro, o de enjuiciar, o de creer que uno haría algo mejor que el del lado, acostumbrándonos a fijarnos en lo positivo del otro. Así entonces estaremos imitando a Hashem un poco en su gran bondad y permitiéndonos así lograr amarnos los unos con los otros, como Hashem está esperando, para reconstruir el Beit HaMikdash, que traigamos por fin a Mashiach. Bueno, gracias a todos por escucharme y a Rebet Sincila por ofrecerme esta hermosa oportunidad para elevar el alma de mi hija, que definitivamente ella tenía un laptop, era equilibrada y capaz de fijarse en lo positivo de todos los que la rodeaban, entregando amor indiscriminadamente y juzgando al prójimo comprensivamente y hacia el